Javier, ¿cómo te encuentras? Un gusto tenerte Bueno, por aquí. buenos días. Pues encantado de tener esta posibilidad de hablar un ratito contigo. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria para llegar a dedicarte a escribir. Pues aunque llegar a publicar ha sido tardío, pero la historia es desde prácticamente desde niño, porque mi padre, que no estaba asociado a ninguna actividad literaria, amaba mucho la literatura, mucho. Mm. Yo sí, me moví siempre entre libros. De hecho, desde niño, yo, por ejemplo, pues tengo un recuerdo fabuloso de aquellas ediciones de Editorial Bruguera, de Plaza y Janés, Ujú. de clásicos juveniles, clásicos de la historia, que hicieron que desde niño tuviera esta pasión por la literatura. Muy bien. Pero tú, esa no es tu profesión, o sea, tú te ganas la vida de otra forma. Sí, sí, yo soy técnico de climatización, frío industrial, Ujú, y es lo que me ha dado de comer. Lo que ocurre es que yo he vivido muchos años en Valladolid ujú. y allí tuve la posibilidad, de manera accidental fue, pero luego llegó a ser una gran amistad, de conocer a José Jiménez Lozano, un escritor premio Cervantes, premio Castilla y León de las Letras, premio nacional también de las Sí. letras. ¿Y qué ocurre? Que las conversaciones que teníamos, la verdad es que le recuerdo con mucho cariño porque era una persona maravillosa y eso hizo que el amor a la literatura pasara a otro nivel. Es Ujú. decir, que no solamente a tenerla entre las manos, a disfrutar de ella, sino a expresarla también. Gracias a él, por su vida, llegué a conocer a Miguel Delibes, que Miguel Delibes nadie me lo puede discutir, el mejor escritor del mundo mundial del siglo XX. Y eso fue lo que me motivó a desarrollar ese sentimiento de querer transmitir. A mí me entusiasmaba coger un libro, por ejemplo, de Delibes, ¿no? Yo pensé, por ejemplo, cuando leí por primera vez, digo por primera vez porque los he leído mucho los libros, 5 horas con Mario, Ujú. y yo pensé, es prácticamente un monólogo, porque excepto al principio y el final, es la viuda delante del muerto hablando. Y un monólogo tan largo, pero no hay quien se aparte de la lectura. Y yo pensé, ¿por qué? ¿Por qué? Y aprendí mucho eso me ayudó a cuando disfrutaba de la lectura, aprender el por qué atrae la lectura, por qué crea una sensación tan agradable la buena literatura. Y quise expresarlo yo también. Yo en realidad soy autodidacta, porque yo así fui forjándome mi propio estilo y luego después, pues hice un relato muy intimista de mi hijo trajo una gatita de un día a casa, esa gatita fue creciendo y cuando ya ha crecido, pues todas las emociones desde el primer día hasta adulta, fu- eh, usé una técnica mía, que yo no lo había visto en ningún, bueno, quiero decir, no es que sea exclusiva, pero que quiere decir que no me inspiré en nadie, que era coger una emoción de la gatita, muy intensa, y la asociaba directamente, muy estrechamente, con experiencias vividas, sobre todo en mi adolescencia, en un pueblo de Ávila, Fontiveros, que es de donde yo soy, cuando yo estudiaba bachillerato. Y cada capítulo era una emoción con una experiencia y eso le gustó a un editor de Barcelona y me dijo que se podía publicar. Y se Ujú. publicó
y una edición y funcionó fabulosamente, fabulosamente. Recuerdo que una joven escribió que, claro, era una joven y leía las emociones de la gatita, son las emociones, pero como con la gatita, pero las experiencias mías eran de un mundo que ella no ha conocido. Y Ujú. escribió: he tenido nostalgia de lo que no he vivido. Me desarmó. Ya. Y, pero como a mí me gusta mucho la historia, luego me he centrado en novela histórica. Ujú. Algunos relatos también, porque realmente me apasiona la historia. Muy bien. Bueno, pues háblanos de tu última novela. Pues mi última novela tiene un título que alguien me ha dicho, bueno, ¿y ese título para qué le pones eso? En realidad es un homenaje a Cervantes, porque se titula Amanecerá Dios y medraremos, frase Vale. que Cervantes utiliza en las novelas ejemplares, lo utiliza, no voy a decir con frecuencia, pero con cierta asiduidad, ¿no? ¿Y por qué ese título? Porque es una novela histórica en el siglo XII, pero en realidad la novela es un mes de 1135. Y en ella se entrelazan el protagonista, que es un guarnicionero, que es el mismo protagonista que el libro anterior, que era el guarnicionero del rey. Esto es una historia diferente, 19 años después del libro anterior, pero se entrelazan sobre todo en Valladolid, que es donde más transcurre la historia. Él, una vida de un cestero de Valladolid, y una judía, Dina, que acude a Valladolid porque habían acusado falsamente a su padre, que era un orfebre de Toledo, y le habían llevado a Valladolid y va en busca de él. Bueno, pues las tres historias se entrelazan porque los tres tienen mucha intensidad lo que viven en ese mes, Ujú. y es un poco trepidante en ese sentido, ¿no? Pasan de Ávila a Valladolid, de Valladolid el protagonista tiene que ir a León a la coronación o a la proclamación como emperador de Alfonso VII, el hijo de Doña Urraca, que sale en el guarnicionero del rey, pero él se le impone ir allí y parece que no va a llegar por lo que le pasa en Valladolid. Y yo lo que intento ahí es huir en este último libro y en todos, ¿no? De acudir al morbo fácil, a los sketches ya hechos de que si en la Edad Media era todo opresión religiosa y de la nobleza, o tiempo de pestes y de ignorancia. No, había eso, también lo hay ahora, también hay ignorancia, también ahora hay abusos. Quiero decir que eso va con la naturaleza humana. Era otro tiempo. Entonces yo he querido sacar personajes de su tiempo, pero con las emociones universales, Ujú. con pues, el cariño, las ilusiones, el salir adelante, las desilusiones, pero en un marco histórico donde está muy bien documentado todo lo que ocurre alrededor, eh, que uso la ficción como excusa para mostrar hechos históricos de aquel tiempo. Claro. Bueno, ¿y cuál es el objetivo? ¿Tú a qué personas quieres llegar y qué te gustaría transmitir? Pues mira, me gusta esa pregunta, sinceramente, porque yo en mi primer libro de la gatita, Pupé, hice una introducción y en esa, o sea, un prólogo, y ahí dije el propósito que sigue siendo vigente en los demás libros que he escrito, y es que el lector disfrute de la lectura y que cuando termine de leerlo tenga una sensación agradable por lo que ha leído. Yo no busco controversias,
ni intento pues reivindicar nada. Ni hoy día es lo que vende, ya lo sé. Pero yo no quiero eso. A mí me gusta la literatura y me gustaría que mis libros, bueno, van dirigidos no a quien busca asuntos de rabiosa actualidad para uno enfadarse con el contrario y tener una excusa, no, sino quien le gusta leer. Ujú. Y como yo digo, si en mis libros, o sea, en mis presentaciones o en conferencias, digo, si no te gusta leer es porque no has leído mis libros. Y, o sea, si te gusta leer, te gustará, y si no, es porque todavía no los has leído. Es decir, que busco un tipo de público que, que le gusta que cuando acaba un libro, una sensación agradable de haber leído algo mm, con un lenguaje sencillo, pero que transmite, que transmite. Ujú. Muy bien. Bueno, ¿y dónde se pueden encontrar tus libros? Pues mira, ahí yo el libro de ahora mismo está en el mercado, el libro del guarnicionero del rey, pues es la editorial catalana, lo digo, Ujú. Líneas Oblicuas, y el que se le puede pedir, hombre, y el último, el de Amanecerá Dios y medraremos, está Entre líneas, que son nombres parecidos, pero no tienen nada que ver. Es una editorial de Madrid, de Fuenlabrada. Aunque quien quiera tenerlos, porque ahí es una cosa que yo he chocado, sinceramente. Lo digo sin crítica a nada, agradezco mucho a los editores, se han portado muy bien conmigo, pero la distribución he tenido problemas. Entonces, ¿qué he decidido yo también? El que quiera me los puede pedir. Yo no soy experto en redes sociales, solo estoy en Instagram, autor JG Hernández, es mi página de Instagram. Cualquiera que me los pida, yo se los puedo suministrar también. Muy bien. Y por si hay también personas que son más renuentes a las redes sociales que tú, pues te pueden contactar por algún correo Eh, electrónico. sí, por mi correo. La verdad es que mi correo electrónico no le- es el no estar en las redes sociales. Como lo usaba más a otros niveles, es el mismo que uso y es un poquito largo, pero muy, muy, muy sencillo. Yo me llamo Javier García Arnáez, como bien sabes, ¿no? Entonces, el correo es garcía y cia gmail.com. Muy bien, Y en ese correo, si se pone en contacto, yo por supuesto me pondré en contacto, encantadísimo de lo que al servicio de cualquier persona que le interese la lectura y si quieren mi libro, pues no se van a repetir porque van a disfrutarlo muchísimo, muchísimo. Es una cosa que yo mm, tengo esa alegría, que personas que lo han leído y luego han expresado la sorpresa, que ha ujú, sido mucho más agradable la lectura de lo que esperaban y han encontrado más de lo que esperaban. muy bien, muy bien. Bueno, pues con eso tienes un éxito asegurado, ¿no? Que se siga conociendo tus libros y que la gente los siga leyendo y disfrutando de ellos, porque yo creo que eso es lo esencial, independientemente del dinero y tal y la fama que algunos ven como asociado a los escritores, yo creo que lo más importante es, mientras escribes, disfrutar con lo que haces y después también disfrutar de la sensación de haber transmitido algo que merece la pena y que llega a las personas. ¿No es así? Efectivamente, esa es la clave, es la clave lo que has dicho, porque para mí, la mayor alegría ha sido cuando he leído
esas críticas, por ejemplo, la que te he dicho de la jovencita u otras de estos libros de novelas históricas y, y el palpar o captar cómo otras personas se han entusiasmado, han captado parte incluso de mi personalidad en esos Ujú. libros, aunque no me conozcan, pero por lo que ponen les ha agradado cosas que transmiten parte de mi personalidad. Esa es la mayor alegría. Para mí la alegría no es el dinero que pueda proporcionar un libro, que no, que ya sabes que no es gran cosa, sino el que otra persona en su mente llegue a disfrutar perdón por si suena arrogante, de mi ingenio. Ya, No quiero ser arrogante, ¿eh? No quiero decir que yo tenga mucho ingenio, pero si alguien por la manera como decía aquel famoso escritor, ¿no? Lo importante es tener una buena idea, luego el desarrollo va en la profesión. Bueno, mm, pues el que alguien capte que yo puedo llegar a tener una buena idea y luego lo desarrollo de tal manera que les llega, pues eso es una alegría inmensa. Es el objetivo conseguido. claro, muy bien. Bueno, y no sé si te pasa a ti, pero a mí cuando escribo una novela y cuando se genera un personaje, pues, se establece una relación muy particular con los personajes. En cierta forma, los escritores somos como Dios, ¿no? Porque podemos dar vida, podemos quitarla, podemos hacer muchas cosas. Pero yo a veces he tenido la sensación, aunque suena un poco raro decirlo, que la relación que se mantiene con los personajes puede ser todavía más intensa que la que mantenemos con las personas, reales a nuestro alrededor. ¿A ti te ha ocurrido eso? Pues sí, sí, y yo he encontrado una razón para eso, porque cuando hablamos con otras personas, aun sin darnos cuenta, somos políticamente correctos, aunque sean Mm, amigos, familiares, cuestiones empresariales, lo que sea, nos gusta tener buena relación con la gente y nos gusta hacer lo correcto. Pero con los personajes abrimos el corazón. ujú. Es lo más íntimo, de manera que se crea lo que tú has dicho. Eso que quizás con las personas de nuestro alrededor no se lleva a cabo Claro. constantemente, pero con los personajes sí. Muy bien, pero puede ser precisamente por eso el vínculo que nos Hombre, permita generar esa empatía con otras personas, ¿no? claro, eso, sí, 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 efectivamente. A mí esa es una rama, o sea, una parte que a mí me gusta mucho porque a mí me gusta que las emociones humanas, lo que se ha llamado humanismo, Mm, ¿no? Aunque hoy no esté de moda mucho, y me ha gustado mucho no solamente que se exprese, sino que se dé forma en el trato de unos con otros. En el caso de los libros, entre unos personajes y otros, en el caso nuestro, entre nosotros y los personajes, pero luego también humanamente. El que en los libros no solamente se transmita una historia interesante, un conocimiento, sin querer hacer un libro de historia, pero un conocimiento de hechos importantes de la historia, está muy bien. Pero cuando eso va acompañado de emociones, de sentimientos, de búsqueda de una relación humana lo mejor posible, pues a mí me parece que es algo que debería ser bueno, debería ser, perdón por la expresión, que me parece que es una meta muy loable. claro, claro. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es importante precisamente en los tiempos que corren, en sentido amplio, ¿no? Porque no quiero entrar en tema de la política o la religión o la tecnología, pero en todos los sentidos hace falta el profundizar en esos aspectos o valores humanos que a veces parece como que se quedan al margen y deberían ser el eje central de nuestra vida.
Así es como yo pienso, vamos. Sí, sí, estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Hoy día parece como que da la impresión de que con mucha frecuencia está desplazado y se Ujú, anteponen otras cosas, pero es una pena porque debería de ser lo que nos mueva. claro. Muy bien. Bueno, pues por nuestra parte seguiremos apostando por ello e invitando a Eso que es. las demás personas, a través de esa empatía o de ese entrar en la literatura, puedan mover y desarrollar esos aspectos tan importantes que son los que nos constituyen como seres humanos. Efectivamente. Ahí al pie del cañón. Aunque quizás no sea la expresión correcta, porque no se trata de disparar a nadie, sino todo lo contrario. Claro, Pero bueno, claro. lo Muy bien, entendemos, es la expresión. bien. Para mí me parece una meta muy bonita el usar un medio de comunicación tan universal y un arte tan importante como la literatura para transmitir esos valores, quitar hierro a cosas que dividen, Ujú, que hacen tener unos sentimientos negativos o de frustración, sino todo lo contrario. claro, Eh, el, el buscar lo mejor para todos. muy bien. Pues que así sea y que nos sigamos encontrando en estas lides, ¿eh? Eh, eso es, sí, 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 que nos crucemos mucho en la vida con el bolígrafo de la mano, como digo yo. Muy bien. Bueno, Javier, pues Pues, un placer, haberte tenido por aquí y seguimos en contacto para esos nuevos proyectos que sigas desarrollando. por supuesto, ahora mismo no voy a decir de qué personaje para que no me plagien, pero tengo ya mucha investigación y ya hablaremos de ello. Muy bien. Pues nada, un abrazo y hasta la próxima. Igualmente, muchísimas gracias y lo que tú has dicho. Hasta la próxima, que estamos en el camino. Muy bien. Hasta pronto. Encantado, encantado. Puedes conseguir los libros de Javier García Hernáez escribiendo a su correo electrónico o a través de Instagram con las direcciones que aparecen en pantalla. Y ya sabes que puedes encontrar la mayor parte de mis libros en mi página de autor de Amazon.